Bien, vamos a ver la unidad 4. Ya empezamos con una clase especial de tipo penal, que es el tipo activo doloso. Habíamos dicho en la unidad anterior que hay 4 formas principales de tipicidad: tipo activo doloso, culposo, tipo omisivo, doloso, culposo. Bueno, empezamos por el primero de ellos, que es el que tiene más características o más problemas, y una vez que tengamos conocimiento, un estudio acabado del tipo activo doloso, nos va a resultar más fácil estudiar los otros 3. ¿Cómo se estructura el tipo activo doloso? Es decir, ¿cómo se estudia cada uno de los delitos que está previsto en la parte especial del código? Sigo tomando como ejemplo el artículo 79, que dice el que matare a otro. ¿Cómo hay que estudiar esa figura penal, ese delito? El tipo activo doloso tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, lo que se llama la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. En la primera parte, y es importante seguir el orden de la teoría del delito, por eso se llama teoría estratificada, porque hay que seguir rigurosamente el orden que indica la ciencia penal. Empezar entonces por la tipicidad objetiva. ¿Qué significa el estudio de la tipicidad objetiva? Analizar en el caso todos los elementos exteriores del mundo, es decir, todos los elementos visibles. Y la tipicidad subjetiva, en cambio, va a ser la representación o las representaciones que tiene el autor al momento de realizar la conducta. Entonces, en la tipicidad objetiva tenemos que hacer lo que se llama el análisis de subsunción. Pensar entonces desde el tipo penal, o sea, desde el delito que pretendemos aplicarle al caso, por ejemplo, un homicidio, tenemos que verificar si se dan todos los requisitos en el caso que estamos viendo, todos los requisitos que exige la ley penal. Por ejemplo, el hurto del artículo 162 exige el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Entonces, en nuestro caso, para decir que es un caso de hurto, tenemos que verificar que se den todos esos elementos. Esos elementos pueden ser descriptivos o normativos. Los elementos descriptivos son aquellos perceptibles simplemente por los sentidos. Los elementos normativos, en cambio, implican un análisis de tipo jurídico, una valoración de tipo jurídica. Una vez que comprobamos los elementos de la tipicidad objetiva, después vamos a pasar entonces a analizar lo que se llama la tipicidad subjetiva, es decir, si el autor realmente se representó, o dicho en otras palabras, si el autor tuvo dolo de lo que estaba haciendo. Algunos tipos penales no tienen grandes complejidades en lo que llamamos la tipicidad objetiva, pero sí tienen o pueden tener problemas muy complejos algunos tipos penales que son los tipos de resultado. ¿Por qué? Porque en los tipos de resultado, como serían por ejemplo el homicidio, las lesiones, el daño, se exige verificar una relación, un vínculo entre la conducta, la acción humana y el resultado. A lo largo de la historia del derecho penal, esta vinculación entre acción y resultado ha sido vista desde distintas teorías o concepciones. Ahí es donde vamos a estudiar las distintas teorías de la causalidad. Y se van a encontrar con, desde las teorías más básicas, que son, por ejemplo, la teoría de la llamada equivalencia de las condiciones, pasando por la teoría de la causalidad adecuada, teoría de la relevancia típica, hasta llegar a la teoría de la imputación objetiva. ¿Qué diferencia hay entre todas estas teorías o qué hilo común hay en la evolución de estas distintas teorías? Bueno, es que al principio la relación entre acción y resultado solamente se analizaba desde el punto de vista puramente físico, o puramente causal o puramente naturalístico, casi como si fuera un estudio de la física. Cierta acción es causante de este resultado, entonces podemos decir que esta acción es una acción de matar, por ejemplo. Ahora, la cuestión es que
El Código Penal, cuando reprime el homicidio, las lesiones, etcétera, los delitos de resultado, no está hablando o no trata de hablar simplemente de causaciones de resultado, sino que necesariamente, además de causar el resultado, tenemos que ver en el caso particular una relación de tipo normativo. El vínculo entre acción y resultado no puede ser puramente causal, sino que es necesario que exista un vínculo de carácter normativo. Entonces, esta teoría de la imputación objetiva lo que trata de hacer es darle una interpretación racional a esas normas penales que están previstas en la parte especial. No cualquier causar resultado es un delito de los que están previstos en el Código. Para que se vea una diferencia entre causar la muerte o realmente realizar una conducta de homicidio, como dice el 79, voy a dar un ejemplo. Supongamos que Juan le dispara con un arma de fuego a Pedro, que lo tiene muy cerca, y le provoca la muerte por paro cardiorrespiratorio, producto de las heridas provocadas por el proyectil, etc. El causante de esa muerte no es solamente Juan, que apretó el gatillo y le disparó con el arma de fuego. Causante de esta muerte seguramente hay muchas otras personas. Lo que pasa es que al derecho penal no le interesa la conducta de esas otras personas, aunque hayan causado esa muerte. Al derecho penal solamente le va a interesar quien realizó esa conducta de matar a otro. Fíjense que causante no solamente Juan, causante también sería el fabricante del arma, causante también sería el vendedor del arma, causante serían los padres del autor, los padres de Juan, los padres de la víctima, los abuelos de uno, de otro, los bisabuelos, etcétera, etcétera, hasta llegar a Adán y Eva, que son causantes de todo. Pero el derecho penal no busca causantes. El derecho penal debe concentrarse en verificar quiénes son los que han cometido la conducta típica. Y para analizar si se da o no la conducta típica es necesario hacer un análisis de tipo normativo. Entonces, la imputación objetiva es un correctivo a esas relaciones de causalidad. Y teoría de la imputación objetiva va a venir a decir, no importa solamente la causalidad, es un punto de partida. El causante sí nos interesa, pero vamos a ponerle un filtro más fuerte a ese análisis y ahora vamos a hacer un análisis normativo. Entonces, esta teoría dice que además de ser causante, el autor de una conducta tuvo que haber creado un riesgo, lo que se llama un riesgo jurídicamente desvalorado, y que además ese riesgo haya sido el que se concretó en el resultado. Estas son las dos partes de la teoría de la imputación objetiva: creación de un riesgo jurídicamente desvalorado, realización de ese riesgo en el resultado. ¿Qué significa crear un riesgo jurídicamente desvalorado? Que una persona, mediante la conducta que está realizando, está creando un riesgo que no está permitido legalmente. A menudo en la vida diaria generamos con nuestras conductas riesgos para los demás, para las personas, para la vida, para la integridad física, para la propiedad de otras personas. Por ejemplo, manejar un vehículo ya es una conducta riesgosa. Uno no sabe si el vehículo se le va a salir la rueda y va a chocar al peatón. Uno no sabe si manejando algún artefacto eléctrico, por ejemplo, va a provocar algún daño. Pero la regla es que si uno realiza esa conducta y esa conducta en principio está permitida, entonces va a estar amparado por esta teoría de la imputación objetiva. Ahora, si uno se excede en la creación del riesgo, ahí ya seguramente está pasando el límite permitido y entramos en lo que se llama creación de un riesgo jurídicamente desvalorado. Generalmente los límites están marcados por las mismas leyes, por la misma normativa legal. Por ejemplo, en el ámbito automovilístico hay reglas para manejar, detenerse en el semáforo en rojo, no superar tal velocidad, etc. Pero hay otras conductas humanas que no están regladas por la ley. Por ejemplo, la ley no dice cómo tiene que fumar una persona, cómo hay que hacer para fumar o cómo hay que hacer para
deshacerse de la colilla del cigarrillo. No hay ninguna ley que diga usted no puede tirar la colilla del cigarrillo en la estación de servicio, pero es lógico que en la vida diaria uno tiene que tomar ciertas precauciones en todas las conductas que realice. Y obviamente que eso no va a estar regulado en una ley. Entonces, hay criterios para tratar de explicar cuándo esa conducta humana está ya sobrepasando el riesgo permitido. Y ahí es donde vamos a ver, en la teoría del delito, es donde vamos a ver las categorías de principio de confianza, por ejemplo, competencia de la víctima, riesgo permitido, como criterios de exceso, digamos, que nos van a permitir identificar si se aplica o no se aplica esta teoría de la imputación objetiva. La segunda parte de la imputación objetiva dice o exige que ese riesgo jurídicamente desvalorado que creó el autor, por ejemplo, al conducir a exceso de velocidad o al conducir pasándose un semáforo en rojo, ahí está creando el riesgo jurídicamente desvalorado, además es ese riesgo el que se tiene que concretar en el resultado. Puede ser que el conductor del vehículo, por ejemplo, haya pasado un semáforo en rojo, pero ocasione un accidente recién 200 metros más adelante, porque un niño se cruzó de manera imprevista por el medio de la calle a buscar la pelota que se le había ido a la calle. En ese caso, si provocara algún resultado disvalioso, ojo que no es que por haber creado un riesgo jurídicamente valorado y ser causante ya va a ser responsable de un homicidio. Puede ser que sea causante del homicidio, puede ser que su conducta sea creadora de un riesgo jurídicamente desvalorado, pero todavía tenemos que ver la segunda parte de la imputación objetiva, que es lo que llamamos la concreción del riesgo en el resultado. O sea, que el resultado se haya producido por esa conducta causante y por ese riesgo jurídicamente desvalorado que creó el autor, y no por otro riesgo. Si el resultado se produce por otro riesgo, entonces no se puede imputar objetivamente el resultado a esa conducta. En resumen, ahí no vamos a tener tipicidad objetiva. Bueno, este es el problema más complejo dentro de la unidad 4, lo que se llama la teoría de la imputación objetiva. Y por último, en esta unidad 4 van a ver ustedes lo que se llama la teoría del incremento del riesgo. Es un problema específico dentro de la imputación objetiva. La regla es, siempre en los delitos de resultado hay que verificar o hay que pensar qué hubiera pasado si el supuesto autor del delito se comportaba de acuerdo a derecho. Si se comportaba de acuerdo a derecho y el resultado no se producía, entonces ahí está claro que ese riesgo que él creó es el que se concretó en el resultado. Pero hay casos en los que queda un margen de duda, y el caso problemático, el ejemplo problemático, lo van a ver en los manuales, es el caso del camión y el ciclista ebrio. El camión trata de sobrepasar al ciclista ebrio, lo atropella y le provoca la muerte. No se sabe qué hubiera pasado si el ciclista no estaba ebrio. No hay seguridad de que de esa forma se hubiera evitado el resultado. O sea que tal vez en el caso influyó la ebriedad del ciclista o tal vez influyó la maniobra imprudente, digamos, del conductor del camión de ir muy cerca del ciclista. Bueno, eso es lo que se estudia bajo la llamada teoría del incremento del riesgo.